10 preguntas acerca de la religión católica. De Apostolado Bíblico Católico. Introducción. Jesús nos dejó esta promesa: el que los escucha a ustedes, a mí me escucha; el que los rechaza, a mí me rechaza. Lucas 10:16. Como católicos debemos esmerarnos por instruirnos bien en nuestra santa religión, cumplir los mandamientos, llevar una vida santa, y así será más fácil enseñar a otros el mensaje de salvación, y que no nos pase como lo dijo Jesús. ¿Acaso puede un ciego servir de guía a otro ciego? ¿No caerán los dos en un hoyo? Lucas 6:39. El error de los católicos y la ventaja que nos tienen nuestros hermanos separados es que le concedemos muy poquita importancia a instruirnos en nuestra santa religión, y es por eso que cuando nos interrogan sobre las verdades de nuestra fe, nos quedamos cortos en respuestas y no podemos defendernos como debe ser. Es por nuestra falta de interés en prepararnos y conocer más sobre nuestra religión que llegan los farsantes y encuentran el camino fácil para engañarnos y llevarnos por el camino equivocado. Estén siempre dispuestos a dar razones de su fe. Primera carta de Pedro 3:15. Esta invitación es muy importante para iniciar desde ahora una verdadera instrucción en nuestra religión y enseñar a otros la verdadera religión de Jesucristo. Así que no debemos cansarnos de hacer el bien. Por eso siempre que podamos, hagamos el bien a todos y especialmente a nuestros hermanos en la fe. Carta de Pablo a los Gálatas 6:1-10. Todos somos cristianos. Este nombre lo recibimos de Cristo nuestro Señor, y quiere decir una persona bautizada, que cree en Jesucristo y quiere cumplir lo que Él enseñó. Católico significa universal, que tiene presencia por todo el mundo. Un santo decía: mi nombre es cristiano y mi apellido es católico. Amigo católico, recuerde que nuestra santa religión tiene a Cristo como la verdad completa. Además fue nuestro Señor Jesucristo quien la dejó establecida, y en compañía de los apóstoles y la Santísima Virgen se fue extendiendo por todo el mundo, que hoy después de 2000 años sigue tan intacta como en sus inicios. Católicos, defendamos nuestra fe, aprendamos a conocer, amar y respetar nuestra Santa Iglesia Católica y Apostólica. Los que enseñen a otros a cumplir lo que Dios manda, brillarán como estrellas por toda la eternidad. Daniel capítulo 12. 1. ¿Está usted salvado? Dios quiere que todos nos salvemos. Dios quiere que todos los hombres se salven y lleguen al conocimiento de la verdad. Primera carta de San Pablo a Timoteo 2:4. No es que solamente algunos cuantos alcancen la salvación, puesto que Dios ama a todos los hombres, entonces, Él mismo busca las formas de llevar su amor y salvación por diferentes maneras. Mateo 18:14. Jesús dijo: no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre del cielo. Mateo 7:21-23. Un católico puede tener fe, profetizar y decir Señor a Cristo, y sin embargo al final no tener la salvación. Por eso es necesario creer y obedecer, tener fe y mostrarla con obras. Santiago lo dice: ¿tú crees que existe un solo Dios? Haces bien, pero también los demonios creen y se estremecen. ¿Por qué no te enteras de una vez, pobre criatura, de que la fe sin obras es estéril? ¿Acaso no obtuvo nuestro padre Abraham la salvación de Dios por sus obras, cuando ofreció a su hijo Isaac sobre el altar? ¿Ves cómo la fe cooperaba con sus obras y por las obras se hizo perfecta su fe? Santiago 2:19-22. Y agrega: ya lo ven, son las obras las que hacen justo al hombre y no solamente la fe. Santiago 2:24. También San Pablo nos habla de la necesidad de que junto a la fe vaya la obediencia para poder ser justificados, porque no salvará Dios a los que simplemente escuchan la ley, sino a aquellos que la cumplen. Dios ha de pagar a cada uno según sus obras. Carta de San Pablo a los Romanos 2:6-13. Nuestro Señor Jesucristo, cuando explica sobre el juicio final, muy claramente señala la importancia y necesidad de la obediencia y las obras, pues dirá a todas las naciones: vengan a mí, benditos de mi Padre, a heredar el reino preparado para ustedes desde la creación del mundo. Porque tuve hambre y me dieron de comer, tuve sed y me dieron de beber, fui forastero y me recogieron, estuve desnudo y me vistieron,
en la cárcel y fueron a visitarme, Mateo 25,31. Llegamos a la salvación estando en gracia de Dios, entendiendo que gracia de Dios es una ayuda muy especial de Dios para mantenernos amigos de Él y hacer las obras buenas que el Señor desea de nosotros. Recibimos la gracia desde el bautismo, teniendo fe y viviendo sin pecado mortal. Tengan cuidado para que nadie se vaya a ver privado de la gracia de Dios. Carta a los Hebreos 12,15. El apóstol Juan dice: les escribo esto a ustedes, los que creen en la persona del Hijo de Dios, para que sepan que poseen vida eterna. Primera carta del apóstol Juan 5,13. Por eso Jesús dijo: el que se mantenga firme hasta el fin, ese se salvará. Mateo 14,13. En este caminar con Jesús no hay una conquista ya alcanzada, sino un caminar diario y obediencia hasta el fin de nuestros días. Trabajen con temor y temblor en lograr su salvación. Carta de San Pablo a los Filipenses 2:12. Esta es la gran meta que tenemos como hijos de Dios, nuestra propia salvación. Cada uno se presentará ante el tribunal de Dios para darle cuenta de todo lo que ha hecho, de lo bueno y de lo malo. Ese Biblia, San Pablo. 2. Si usted muriera, ¿se iría al cielo? Todos aquellos que mueren en gracia de Dios y no tengan necesidad de purificación en el purgatorio, son reunidos en torno a Jesús, a María, a los ángeles y a los santos, formando así la iglesia del cielo, donde ven a Dios cara a cara. Primera carta de San Pablo a los Corintios 13,12. El purgatorio es una purificación que algunos necesitarán para poder disfrutar plenamente de la amistad eterna de Dios. No es un invento de la Iglesia Católica como lo dicen algunos, sino la clara enseñanza de la Biblia. San Pablo enseña acerca de la purificación utilizando expresiones como salir, pagar, castigar o escapar a través del fuego. Purgatorio igual a purificación. Que esta palabra no se encuentre exactamente en la Biblia no debe ser motivo de discusión, ya que palabras como Trinidad, Encarnación, tampoco las encontramos exactamente en el libro sagrado. Lo importante no es la palabra sino la realidad de lo que significa. En el cielo no entrará nada manchado. Dios es santo, 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 Isaías 6,3, o sea la plenitud de la santidad y perfección. Entonces quienes están junto a ti también deben de serlo. Mateo 5,48, por eso quien es fiel a Dios, pero no se encuentra en un estado de gracia plena a la hora de morir, no puede disfrutar del cielo porque la misma Biblia dice que en la ciudad celestial no entrará nada manchado o impuro. Apocalipsis 21:27. Entonces, si un cristiano no puede entrar al cielo por tener alguna mancha o impureza, ni tampoco sufrir el castigo eterno, es claro que tendrá que pagar en esta vida o en la otra. Esto está escrito en la Biblia: al que calumnia al Hijo del Hombre se le perdonará, pero el que calumnia al Espíritu Santo, no se le perdonará ni en este mundo ni en el otro. Mateo 12,32. Aquí nuestro Señor Jesucristo habla de que hay pecados que no son perdonados en la otra vida, por lo tanto, hay otros que sí. Ese es el sentido de la purificación o sufrimiento en el purgatorio y del por qué nosotros podemos orar, pedir y ofrecer la Santa Misa por esos hermanos difuntos para que Dios tenga misericordia de ellos. El caso del malhechor al que Jesús le dice que estará con él en el paraíso, nos muestra que esa purificación en el sufrimiento algunos la tendrán aquí y otros la tendrán en la otra vida, como lo menciona San Pablo. Primera carta del apóstol San Pablo a los Corintios 3,13. Todos hemos de comparecer ante el tribunal de Cristo, para recibir el pago de lo que hicimos, el bien o el mal mientras estábamos en el cuerpo. Segunda carta del apóstol San Pablo a los Corintios 5:10. Jesús dijo: arreglad vuestras cuentas ahora antes de que os lleven al juez y éste os mande a la cárcel. Porque os digo que no saldréis de aquella cárcel hasta que no paguéis el último centavo de vuestra deuda. Mateo 5:26, Lucas 12,59. Jesús dijo: habrá más alegría en el cielo por un solo pecador que se convierta, que por 99 justos que no tengan necesidad de conversión. Lucas 15,7. 3. ¿Por qué adoramos la Santa Hostia? Jesús en la última cena convirtió el pan en su cuerpo y el vino en su sangre y dio poder a los apóstoles de hacer lo mismo.
Es así como los obispos y los sacerdotes son quienes tienen el poder de convertir en el momento de la consagración el pan y el vino en el cuerpo y la sangre de Jesucristo al celebrar la Santa Misa. Jesús, al celebrar la última cena, dijo al partir el pan: «Esto es mi cuerpo, que será entregado por vosotros». Lucas 22, 19, Mateo 26, 26, Marcos 14, 22. Y al consagrar el cáliz: «Esta es mi sangre, que va a ser derramada por vosotros». Mateo 26,28, Marcos 14,24. Y dijo: «Haced esto en conmemoración mía». Primera carta del apóstol San Pablo a los Corintios 11,25. Jesús dijo: «Yo soy el pan de vida». Los antepasados comieron el maná en el desierto y murieron. Este es el pan que baja del cielo, para que quien coma de él no muera. Y también dijo: «Les aseguro que si no comen la carne y beben la sangre del Hijo del Hombre, no tendrán vida en ustedes. Quien come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna y yo lo resucitaré el último día. Mi carne es verdadera comida y mi sangre verdadera bebida. Quien come mi carne y bebe mi sangre habita en mí y yo en él». Juan 6,48. San Pablo escribe: «Por tanto, quien coma el pan y beba la copa del Señor indignamente, comete pecado contra el cuerpo y la sangre del Señor». Primera carta del apóstol San Pablo a los Corintios 11, 27. Una hostia consagrada no es un pan sin levadura, ya que una vez hecha la consagración la santa hostia se convierte en el verdadero cuerpo de Jesucristo, juntamente con su sangre, alma y divinidad, las especies eucarísticas. Catecismo de la Iglesia Católica. Recordemos que adorar es reverenciar y honrar a Dios con el culto religioso que le es debido, y si nosotros sabemos por el misterio de la fe que en la santa hostia consagrada está el verdadero cuerpo de Jesucristo, con su sangre, alma y divinidad, ¿cómo no rendirle el mejor de los cultos, el que es reservado a Dios? 4. ¿Es verdad que los católicos adoramos a María? No adoramos a María. Nosotros la veneramos con especial cariño, ya que ella es Madre de Dios, porque es Madre de uno que es Dios, nuestro Señor Jesucristo. Adorar es ofrecer a un ser los honores que se deben dar a Dios, y la veneración es demostrar un gran respeto hacia un ser, y eso es lo que hacemos con María, la Madre de Jesús y Madre nuestra. María es la que ha hallado gracia delante de Dios. Alégrate llena de gracia, el Señor está contigo. Lucas 1, 28. Y como lo dijo su prima Isabel: «Bendita tú entre las mujeres y bendito el fruto de tu vientre». Lucas 1, 42. En el Cántico de María: «Alaba mi alma la grandeza del Señor y mi espíritu se alegra en Dios mi Salvador, porque ha puesto los ojos en la pequeñez de su esclava». Lucas 1, 46-55. Ella se presenta también como ejemplo de humilde servidora y de esclava: «En adelante todos los hombres me llamarán bienaventurada». Lucas 1, 48. La Biblia, entonces, pone claramente a María como modelo de santidad para todas las generaciones. Y es eso lo que celebra la Iglesia Católica al venerar a la Santísima Virgen María. La veneración a María nunca puede ser culto de adoración. La veneración es un culto de honra y de profundo respeto hacia la Madre de Jesús. No honrar a la Virgen María es olvidar que ella es Madre de Dios, Madre de la Iglesia y Madre de cada uno de nosotros, y que Jesucristo la amó inmensamente y necesitó de ella durante su vida terrena, y sigue siendo en el cielo el mejor de los hijos con su amadísima Madre. Y si Él le demostró tanto amor, ¿cómo no la vamos a amar y venerar también nosotros con todo el corazón? Ese Alfonso. Cuando decimos que María es mediadora o medianera, queremos decir que muchísimos de los favores que Dios nos concede por su infinita misericordia, nos vienen por medio de la Santísima María. María, como una persona llena de amor, ante una necesidad, acudió a Jesús intercediendo por las personas que celebraban una boda. 3 días después se celebraba una boda en Caná de Galilea y estaba allí la madre de Jesús. Fue también invitado a la boda Jesús con sus discípulos. Y, como faltaba vino, porque se había acabado, le dice su madre a Jesús: «No tienen vino». Jesús le responde: «¿Qué tengo yo contigo, mujer? Todavía no ha llegado mi hora». Dice su madre a los sirvientes: «Hagan lo que él les diga». Había allí 6 tinajas de piedra,
propuestas para las purificaciones de los judíos, con una capacidad de 70 a 100 litros de agua. Las llenaron hasta el borde. Les dice, ahora saquen un poco y llévenlo al encargado del banquete para que lo pruebe. Se lo llevaron. Cuando el encargado del banquete probó el agua convertida en vino, sin saber de dónde procedía, aunque los sirvientes que habían sacado el agua lo sabían, se dirige al novio y le dice, todo el mundo sirve primero el vino bueno y cuando ya están bebidos, el inferior. Pero tú has guardado el vino bueno hasta ahora. Así, en Caná de Galilea, dio Jesús comienzo a sus milagros. Y manifestó su gloria, y creyeron en él sus discípulos. Juan 2, 1-11. María no solamente intercedió, sino que, gracias a su intercesión, Jesucristo adelantó la hora de manifestar que él era el Mesías. 5. ¿Es cierto que la Biblia dice que María tuvo más hijos y que no fue virgen? Afirmar que la Biblia dice hijos de María es un tremendo error fruto del desconocimiento de la Sagrada Escritura. La Biblia dice hermanos de Jesús, Marcos 6:1, es interpretado de una manera literal y piensan, si Jesús tuvo hermanos, entonces la Virgen María tuvo más hijos. Esto es una mala interpretación porque la misma Biblia nos enseña que, en aquel tiempo y en aquellos idiomas, la palabra hermano no significaba solamente hermano de sangre, sino que era una palabra muy común y también usada para llamarle, al tío y sobrino, primo, Génesis 12,5, 13,8, al paisano, Hechos de los Apóstoles 7,1, al correligionario, primera carta del apóstol San Pablo a los Corintios 15:4. El papá del supuesto, hermano de Jesús, no era José sino Alfeo o Zebedeo. Si Santiago fuera hermano carnal o de sangre de Jesús, Marcos 6:1-3, entonces el papá de él debería ser José. Pues bien, al leer la palabra de Dios encontramos que Santiago el hermano del Señor era un apóstol, carta del apóstol San Pablo a los Gálatas 1,19. Y al ver la lista de los 12 apóstoles no dice que el papá de él sea José sino otra persona. Santiago, hijo de Zebedeo. Santiago, hijo de Alfeo, Mateo 10:2. Así que ninguno de los dos Santiagos, Jacobo, era hijo de José, y si no son hijos de José, tampoco son hijos de María y si no son hijos de María, ¿por qué andan diciendo eso que no está en la Biblia? En la cruz, al no haber hermanos, Jesús tuvo que dejar a su madre María con un discípulo. Jesús, sabiendo que ya todo estaba cumplido, quiso encomendar a su Santísima Madre al cuidado de alguien, ya que José había muerto y también era mal visto que una mujer se quedara sola. Entonces, como no existió ningún hermano carnal o de sangre, encomendó a su discípulo más amado Juan esta nobilísima labor. Le dijo al discípulo, ahí tienes a tu madre, y después a su madre, mujer, ahí tienes a tu hijo. Juan 19,26. La Biblia dice que Jesús es el primogénito. Aquí no se está afirmando que hubo un segundo y un tercero. Se está hablando que de acuerdo a las leyes religiosas de los judíos él tenía que ser consagrado. Lo hicieron así porque en la ley del Señor está escrito, todo varón primogénito será consagrado al Señor. Lucas 2,22. La Sagrada Escritura no dice que María y José hayan vivido conyugalmente. Cuando se dice que José no la conoció hasta que nació Jesús, Mateo 1:25, es fácil comprender que la palabra hasta no quiere decir que después sí pasó algo. Contemplemos este ejemplo que trae la Biblia. Mical, hija de Saúl, no tuvo hijos hasta el día de su muerte, segundo libro de Samuel 6:23. ¿Acaso tuvo los hijos después de muerta? Claro que no, y se usó la palabra hasta. María fue virgen al concebir a su hijo, virgen durante el embarazo, virgen en el parto, virgen después del parto, virgen siempre. San Agustín. Que quede claro que los católicos no adoramos a María, sino que la veneramos y honramos, que es un respeto especial, porque es ella la mujer escogida por el Padre Eterno, para que fuera la madre de su Hijo unigénito, pues dio a luz un hijo varón, el cual ha de gobernar a todas las naciones con cetro de hierro. Lucas 1:32. Si María fuera más conocida, más amada y más venerada, qué grandes progresos se notarían en todos nosotros. San Luis de Montfort. 6. ¿Por qué le confiesa sus pecados a un sacerdote?
Jesucristo dio este poder a los apóstoles: reciban el Espíritu Santo, a quienes ustedes perdonen sus pecados, queden perdonados, y a quienes se los retengan, queden retenidos. Juan 20, 22. Nuestro Señor Jesucristo es muy claro: aquí está hablando del poder de perdonar y de no perdonar los pecados. Todo lo que aten en la tierra lo mantendrá atado el cielo, y todo lo que desaten en la tierra, lo mantendrá desatado el cielo. Mateo 18, 18, 16, 19. Este poder no se quedó solo en los apóstoles, se ha transmitido desde San Pedro al siguiente Papa, así a través de los 265 pontífices ha llegado hasta nosotros. El Papa lo pasa a los obispos y este a la vez lo pasa al sacerdote. El sacerdote sirve como representante de Dios y de su misericordia. El sacerdote perdona los pecados, no porque él sea un santo y no cometa faltas, porque la Biblia dice: si decimos que no hemos pecado, nos engañamos y no somos sinceros. Primera carta del apóstol Juan 1, 8. El sacerdote perdona los pecados por una sola razón: porque recibió poder para ello, de la altísima autoridad que se llama Jesucristo, quien nos limpia de todo pecado. La Biblia nos habla sobre el confesar al sacerdote nuestras faltas: confiésense unos a otros sus pecados. Santiago 5, 14, este es un mandato imperativo, no es una opción, y tampoco se está hablando de que es mejor confesarse directo con Dios, como lo piensan algunas sectas. La confesión es la reconciliación con Dios y con la Iglesia, trae la paz, serenidad de conciencia, aumento de la fuerza espiritual para combatir el pecado, da un nuevo valor y confianza. Quien se confiesa aprende a ser humilde al realizar esta práctica, recibe gracia adicional para poder evitar el pecado y obtiene la seguridad del perdón, que es superior a meros sentimientos. La confesión también es indicada en Mateo 3,5, Hechos de los Apóstoles 19,18 y Juan 1,9. Jesús muestra su autoridad para perdonar los pecados. Al ver Jesús la fe de esos hombres, dijo al paralítico: ánimo, hijo, tus pecados quedan perdonados. Algunos maestros de la ley pensaron: qué manera de burlarse de Dios. Pero Jesús, que conocía sus pensamientos, les dijo: ¿por qué piensan mal? ¿Qué es más fácil, decir quedan perdonados tus pecados o levántate y anda? Sepan, pues, que el Hijo del Hombre tiene autoridad en la tierra para perdonar pecados. Entonces dijo al paralítico: levántate, toma tu camilla y vete a tu casa. Y el paralítico se levantó y se fue a su casa. Y al ver esto, la gente temió y glorificó a Dios, que había dado tal poder a los hombres. Mt 9:1-8. No olvidemos el caso cuando Jesús curó al paralítico de la piscina, que llevaba 38 años paralizado, y le dijo: no peques más, no sea que te suceda algo peor. Juan 5:14. Esta advertencia de Jesús debe llevarnos a examinar nuestra conducta, confesar nuestros pecados y empezar una nueva vida en gracia de Dios. Salmo para pedir perdón a Dios. Recuerda, Señor, que tu bondad y tu misericordia son eternas. No te acuerdes de los pecados ni de las maldades de mi juventud. Por el honor de tu nombre, Señor, perdona mis culpas, que son muchas. Mírame, oh Dios, y ten piedad de mí, y perdona todos mis pecados. Amén. Sagrada Biblia, Salmo 25. 7. ¿Los católicos adoramos imágenes? Ningún católico que conozca algo sobre la fe católica ha adorado a alguna estatua o ídolo en algún momento, pues no tenemos ídolos sino simplemente imágenes, y porque quien hace esto está cometiendo una idolatría y una superstición. Ídolo, una imagen usada como un objeto de adoración, un falso dios. Imagen, una reproducción de la forma de una persona o un objeto. Adoración, amor reverente y devoción acordada a una deidad, un ídolo u objeto sagrado. Si recordamos la memoria de héroes políticos y les hacemos estatuas, a los héroes de la guerra les hacemos monumentos, entonces no puede haber ninguna objeción al honrar a los santos y a los hombres y mujeres virtuosos. Respeten a todos, amen a los hermanos, teman a Dios y respeten al que gobierna. Primera carta del apóstol Pedro 2,17. Carta al apóstol San Pablo a los Romanos 12:10. ¿Tiene usted una foto de un ser querido? ¿Lo adora usted? Lo dudo.
lo más seguro es que usted usa la foto para recordar a esa persona. ¿No es verdad? Las estatuas son simplemente un recordatorio visual de grandes santos y héroes de nuestra fe. Carta a los Hebreos 11. Nosotros no creemos que una imagen, que es papel, madera, yeso o metal, nos va a hacer un milagro. Los milagros los hace Dios. Los santos pueden interceder ante Dios nuestro Señor para obtenemos algún milagro, pero siempre el único que hace los milagros es Dios. El primer mandamiento manda adorar a Dios. Adorar es reconocer a Dios como creador y dueño de todo lo que existe, como amor infinito y misericordioso. Jesús dijo, adorarás al Señor tu Dios y a Él solo darás culto, Lucas 4:8. El honrar las imágenes sagradas no va contra este primer mandamiento que prohíbe adorar ídolos, porque al venerar una imagen estamos venerando a la persona que en ella se representa, Cristo, la Virgen María, los ángeles y los santos. No te harás escultura ni imagen alguna de lo que hay arriba en los cielos, ni de lo que hay abajo en la tierra, ni de lo que hay en las aguas debajo de la tierra. Éxodo 20,4. Y dijo Yahvé a Moisés, haz una serpiente venenosa y ponla sobre un estandarte. Y Moisés hizo una serpiente de bronce y la puso en un estandarte, todo el que haya sido mordido y lo mire, vivirá. Moisés así lo hizo. Números 21, 8-9. Dios claramente dijo, haz una imagen. La prohibición es sobre los ídolos y lo que Dios mandó hacer fueron simplemente imágenes y eso es lo que tenemos simplemente los católicos. Y todo el pueblo se quitó los pendientes de oro que llevaba en las orejas y los entregó a Aarón, quien aceptó la ofrenda, e hizo un molde y fundió un becerro. Después les dijo, este es tu Dios, Israel, que te sacó de la tierra de Egipto. Éxodo 32,3-4. Esta es una clara violación del primer mandamiento. Ellos aceptaron y se hicieron para ellos un falso Dios. ¿Cómo respondió Dios? Y Yahvé castigó al pueblo a causa del becerro fabricado por Aarón. Éxodo 32,35. Harás 2 querubines de oro macizo, los harás en los 2 extremos del propiciatorio, haz el primer querubín en un extremo y el segundo en el otro. Éxodo 25, 18-19. Otro claro mensaje directo de Dios acerca de la construcción de imágenes. ¿Notaron que estos 2 querubines de oro fueron colocados encima del objeto más sagrado en la tierra, el Arca de la Alianza? Las imágenes en el Nuevo Testamento. Así como la serpiente fue levantada en el desierto, así el Hijo del Hombre será levantado para que todo el que crea en él tenga vida eterna. Juan 3,14. La imagen a la que se refiere Jesús es la serpiente de bronce que hizo Moisés, Números 21, 8, él lo menciona y no le da más importancia. Como también nosotros lo creemos, era simplemente una imagen. El otro caso lo encontraremos cuando Jesús habla acerca de los impuestos, pues le preguntan si hay que pagarlos o no, ¿de quién es esta imagen y la inscripción? Ellos le dijeron, del César. Jesús les dijo, dad al César lo que es del César, y a Dios, lo que es de Dios. Marcos 12,16. Directamente Jesús habla de una imagen y no dice nada acerca de la idolatría. Jesucristo es Dios. ¿Cuál es el problema de tener un crucifijo recordándonos la pasión que sufrió por cada uno de nosotros? Primera carta del apóstol San Pablo a los Corintios 1,18-23. 8. ¿Por qué reconocemos como suma autoridad al Santo Padre el Papa? Jesucristo dijo: tú eres Pedro, o sea piedra, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia, los poderes de la muerte jamás la podrán vencer. A ti te dará las llaves del reino de los cielos, lo que tú ates en la tierra, quedará atado en el cielo, y lo que desates en la tierra quedará desatado en el cielo. Mateo 16,18. Pedro será en la iglesia, una piedra o base principal y Jesús será la piedra angular. Carta a los Efesios 2, 20, a ningún otro apóstol Jesús le puso ese nombre Pedro, piedra, roca. Pedro, el que había negado 3 veces a Jesús, el discípulo al cual Jesús le había dicho: apártate de mí, Satanás, al no querer aceptar el sufrimiento de su maestro.
A ese hombre aún así Jesucristo lo confirma delante de los otros apóstoles como el hombre que tomaría esa responsabilidad de ser el pastor del rebaño, y sin duda que Pedro era el pastor visible, el Papa, que Jesús quiso dejarnos. Jesús, delante de los otros apóstoles, le dijo a Pedro: Simón, hijo de Juan, ¿me amas más que estos? Él contestó: sí. Señor, tú sabes que te quiero. Jesús le dijo: apacienta mis corderos, apacienta mis ovejas, apacienta mis ovejas. Juan 21, 15. Es el último evangelio, y durante los últimos momentos que Jesús compartía con los apóstoles, sabiendo que los iba a dejar y habiéndoles prometido que les enviaría el Espíritu Santo, aún así, sabe que tiene que dejar a alguien como pastor visible y confirma a Pedro diciéndole que apaciente sus ovejas y corderos. Jesús había dicho que Él era el buen pastor, y ahora que Él no va a estar físicamente, le deja esta responsabilidad a Pedro. Recordemos que Pedro, como cabeza de la iglesia, fue el primero en predicar cuando todos se llenaron del Espíritu Santo. Hechos de los Apóstoles 2, 14, fue el primero en realizar un milagro después de Pentecostés. Hechos 3, 6, y Jesús le anuncia como pastor universal: Simón, Simón. Mira que Satanás ha pedido permiso para sacudirlos a ustedes como trigo que se limpia, pero yo he rogado por ti para que tu fe no se venga abajo. Y tú, cuando hayas vuelto, tendrás que fortalecer a tus hermanos. Lucas 22,31. 9. ¿La Santa Biblia prohíbe la intercesión de los santos? Es una mala interpretación de la Biblia. Sobre todo del pasaje bíblico donde dice: hay un solo Dios, y un solo mediador entre Dios y los hombres, Cristo Jesús. Primera carta del apóstol San Pablo a Timoteo 2, 5, carta a los Hebreos 8, 6 y 9, 11 a 14. Nosotros, los católicos, proclamamos también que Jesucristo es el único mediador entre Dios y los hombres. Allí se está hablando de mediador de salvación. Los católicos no creemos que los santos nos salvan, sino que solamente interceden por nosotros. Algunos textos bíblicos muestran la intercesión de los santos. Moisés ora a Dios por intercesión de Abraham, Isaac y de Jacob, Éxodo 32,11-14. Jesús manda a sus apóstoles a sanar enfermos, a resucitar muertos, a curar leprosos y echar demonios, Mateo 10, 8. Pedro y Juan, en nombre de Jesús, sanan a un hombre tullido, Hechos de los Apóstoles 3, 1-10. San Pablo hacía grandes milagros en nombre de Dios, tanto que hasta los pañuelos y las ropas que habían sido tocados por su cuerpo eran llevados a los enfermos y los espíritus malos salían de estos. Hechos de los Apóstoles 19, 11-12, esto nos dice que Jesucristo hacía milagros por medio de sus discípulos. Ustedes han recibido este poder sin costo, úsenlo sin cobrar, dijo Jesús, Mateo 10, 8. Los santos no nos alejan de Dios, simplemente ellos con sus ejemplos de fe cristiana nos estimulan a acercarnos a Dios con la sola mediación de Jesucristo. ¿Acaso la gente no acudió a Pablo, a Pedro, a Juan y a los demás apóstoles? Claro que sí. La Biblia habla acerca de la intercesión de los santos. La oración del justo tiene mucho poder. Carta del apóstol Santiago 5,16. Según San Pablo, todos debemos ser intercesores, vivan orando y suplicando. Oren en todo tiempo según les inspire el Espíritu. Velen en común y perseveren en sus oraciones sin desanimarse nunca. Oren unos por otros, intercediendo a favor de todos los santos. Carta del apóstol San Pablo a los Efesios 6, 18. Si aquí en la tierra debemos orar siempre intercediendo unos por otros, entonces con mayor razón será así en el cielo. Este es el caso de los santos que continúan amando, pero ahora en plenitud. El amor nunca pasará. Desaparecerán las profecías, cesarán las lenguas. Desaparecerá la ciencia, pero no el amor. Primera carta del apóstol San Pablo a los Corintios 13,8. Jesucristo escuchó y respondió a la oración del malhechor por un momento de fe cuando estaba en la cruz. Lucas 23,42. Si él escuchó y respondió al malhechor, ¿qué no hará Jesús por sus amigos los santos que tuvieron una vida de fe y obediencia? Y todo lo que pidan en mi nombre, yo lo haré, para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Si me pedís algo en mi nombre, yo lo haré. Juan 14, 13.
Los santos los hace Dios, no el sumo pontífice el Papa. El Papa ha beatificado y canonizado a una gran cantidad de hombres y mujeres a lo largo de toda la Iglesia universal. Con esto la Iglesia lo que hace es reconocer oficialmente su testimonio de santidad. Hay que entender bien claro que el Papa no es el que los hace santos con un papel. Es Dios quien los hace santos mediante la gracia recibida por su vida de fe en obediencia cristiana y se les reconoce que vivieron en plenitud esa santidad. Cuando leemos con atención las Escrituras, nos damos cuenta de que la Biblia nos ofrece muchos modelos de santidad, por ejemplo, al apóstol Santo Tomás, que era un hombre con grandes dudas sobre la fe pero que al fin proclamó a Jesús como su Señor y su Dios, Juan 20,26. San Juan Bautista que con gran valentía dio testimonio de Jesús hasta derramar su sangre por el Señor, Mateo 14:1. Muchos otros hombres y mujeres que han manifestado y seguirán mostrando con su vida un compromiso de unión a Cristo y nos guiarán por ese mismo camino a la santidad. 10. ¿La religión católica es la verdadera? San Pedro fue el primero en confesar la fe en Jesucristo, tú eres el Mesías, el Hijo de Dios vivo. En ese mismo momento Jesús le anuncia que ya no se llamará Simón, sino Pedro, roca piedra, y que sobre él edificaría su iglesia. Mateo 16,13. De la misma manera Jesús le dijo a Pedro y a todos los sumos pontífices que lo iban a reemplazar después: apacienta mis ovejas, apacienta mis corderos. San Juan 21. La iglesia es un misterio, es a la vez realidad divina y realidad humana. Catecismo de la Iglesia Católica número 771 y 779. Aunque son pastores humanos quienes gobiernan la Iglesia, con esa estructura que Cristo les dio, es Cristo mismo el que sin cesar guía a su Santa Iglesia. Recordemos que Él es el buen pastor que dio su vida por sus ovejas y es Él mismo quien las pastorea. Catecismo de la Iglesia Católica número 754. Jesucristo guía, construye y santifica su Iglesia a través del Espíritu Santo. El día de Pentecostés la Iglesia que Jesucristo había dejado fundada recibe el don del Espíritu Santo y es cuando se manifiesta públicamente ante la multitud. Este día de la venida del Espíritu Santo se inició la Iglesia Católica y los apóstoles y discípulos fueron predicando y difundiendo la buena noticia de Jesucristo entre todos los pueblos. Jesucristo fundó una sola Iglesia, habrá un solo rebaño y un solo pastor, Juan 10:16. Esta iglesia es la Iglesia católica, apostólica y romana. Y yo te digo que tú eres piedra, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia, y los poderes del infierno no podrán contra ella. Estas palabras las dijo Jesús a San Pedro y a todos los sumos pontífices de la Iglesia católica.